van a empezar a investigar y realizar un documental de lo que ocurrió en Formosa durante la pandemia en el contexto de una cuarentena, también como para mantener el orden de los casos. Recordemos, 2020 hubo solamente un fallecido por coronavirus y después se terminó, nada, propagando la cantidad de casos y las muertes también a partir de la caída de la barrera sanitaria que fue en aquel momento. Y teníamos a un juez federal, que estamos hablando de Carabajal, que finalmente termina ganando las elecciones, tenía intenciones, finalmente que fue su plataforma política, ganó las elecciones de ese 2021 y hoy es diputado nacional, quien también de manera arbitraria integra la comitiva, esa comisión de derechos humanos, quien es vicepresidente. Dardo Caraballo es abogado especialista en derechos humanos, se encuentra del otro lado para dialogar con nosotros de este tema. Caraballo, muy buenos días, acá Rubén te saluda de Radio Mandeo, bienvenido. Hola Rubén, antes que nada una pequeña aclaración. Sí. No ganaron las elecciones. Les sirvió para llegar al Congreso, pero Ujú. ganó el justicialismo con el licenciado Fernández Patri como candidato. Se renovaban dos bancas en Bien, ese entonces. bueno, entonces ganaron la interna en ese sentido. Sí, sí, ganaron las pasos, pongámosle, que estuvieron solos, digamos, era Ujú. porque por un lado iba Carvajal, se había haciendo memoria, y por otro partido político, otro frente, iba la doctora Neme, Quien y que finalmente después se se terminó uniendo. terminan liando, sí, Exactamente. exactamente. Pero le sirvió a ambos la plataforma, fue de A ambos, plataforma a ambos. político la pandemia, ¿no? Como tal. Claro, y se demuestra ahora con esta visita, a pesar de que la formoseña está bien informado de que ya ambos venían jugando en dupla durante la pandemia, uno del lado del sillón de juez, Ujú. firmando resoluciones que, como bien señalaste, perforaron nuestra barrera sanitaria, y la otra del otro lado del mostrador, haciendo planteos de amparos, habeas corpus, yendo a los centros de atención sanitaria a hacer alboroto, a agredir al personal de salud, al personal de seguridad, y sobre todo a digamos, conmocionar a las personas que estaban ahí ya por prevención, Ujú. haciendo la cuarentena, a que salgan de ahí, a que hagan circular, que eventualmente algunos era por el virus. Lo que ellos garantizaron con Sí. los fallos y con los planteos, que después les permitió ser candidatos, Ujú. es la circulación viral. Nosotros en el 2020, cuando se declara la pandemia, gracias a la política sanitaria y especialmente al ingreso ordenado y programado de personas al territorio provincial y la articulación con los centros de atención sanitaria, que fueron sumándose primero en la escuela de cadetes, después en fundaciones, en escuelas, Ujú. y fundamentalmente vimos que se dispusieron en todo el ambiente, eh, y en especial en Clorinda, que tenía, por su cercanía con la vecina República del Paraguay, Sí. y por la fragilidad de la frontera, tenía un doble cordón. Y bueno, así todo, Frade con Bullrich, actual ministra y aliada del presidente Milei, Ujú. con Burjaile, con Naidenov, con Waldo Wolf Neme, vino mucho también. Waldo. Waldo Wolf, ministro de Seguridad de Jorge Macri. Sí. También vinieron otros diputados de la coalición cívica, bueno, a hacer proselitismo, a convocar a que no nos vacunemos, a no usar barbijo, o sea, alentar todo tipo de conductas antisociales frente a una pandemia como la que vivimos. Ujú. Y hoy, como se les vence el mandato a ambos, a Carvajal y a Neme, montan de nuevo este circo de la visita de la Comisión de Derechos Humanos, que en realidad son miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, pero no es una misión oficial de que la Comisión los
encomendó o los comisionó para que vengan. No, no, están haciendo una película, tal cual, no es un documental, sino que se están haciendo la película y están haciendo una película en el Fra dijo afán que es de un documental. un documental. Sí, pero es van a presentar, porque la intención de ello, a Ujú. ver, para que la gente entienda, el radicalismo, el jueves pasado votó en contra de la renuncia de un ministro del Superior Tribunal de Justicia porque dijo que, dijeron, el radicalismo, Neme y Maciel, Sí. y Amarilla, eh, personajes que están apellidos que están vinculados a la represión y al plan Cóndor, pero en libros, en fallos, en sentencias, en bibliografía de investigadores, se opusieron porque el juez Perdón, renunciante Neme había... está, perdón, Neme está ahí incluido en eso, en esas cosas, Caraballo. Yo tengo entendido que No, no, Montoya no, no. por herencia familiar, Montoya. Montoya y Amarilla. Amarilla Ah, está mencionado en el caso Boiburú, un bien. médico paraguayo que desapareció en Paraná y bueno, hay mucha información de que fue trasladado desde Corrientes a Asunción, donde este, fue ultimado directamente por Stroessner y sus restos nunca aparecieron, a pesar de que sus hijos lo siguen buscando. Es la versión que circula en la bibliografía y en el fallo Ujú. que se llama Automotores Orletti, que es el plan Cóndor, el delito de lesa humanidad. Sí. Es un fallo de alrededor como de 5.000 páginas, donde se trata de 450 víctimas más o menos. Pero bueno, volviendo a la doble moral que tienen, Ujú. en ese, de los diputados radicales está el presidente de la Unión Cívica Radical, del Comité Provincial del Partido Radical, el diputado Miguel Montoya, cuyo padre ha sido condenado por encubrimiento de delitos de lesa humanidad, al haber sido juez del Superior Tribunal de Justicia de Colombo, donde desaparecieron 5 empleados judiciales y el abogado del gremio. Bueno, esos mismos personajes le niegan la renuncia a este juez, que fue juez por un tiempito en el 76 hasta noviembre, y después sí pasó al Poder Ejecutivo, juró como fiscal de Estado, Sí. pero nunca fue mencionado en ningún... Yo lo cité como testigo en la querella, como querellante, en la causa Colombo, y le preguntamos, yo le habré hecho 100 preguntas en relación a estos hechos de la desaparición de los empleados judiciales, porque no solo desaparecieron 5, sino que metieron presos a 50, torturaron, secuestraron, hicieron un desastre en el Poder Judicial. Pero bueno, es la doble moral que los caracteriza Ujú. y no tienen autoridad moral para decir que el doctor Hahn tiene que ser sometido a juicio político. Bueno, que hagan el juicio político, que presenten con esos fundamentos, pero realmente, como ya ellos tienen entre sus filas condenados por delitos de lesa humanidad, van por el doctor Infran, y hablo en términos electorales, Ujú. primero con el recurso que está en la Corte y que ya el año pasado no les salió, y ahora abrigan esperanza de que al abrirse la causa prueba de que van a tener posibilidad de que la Corte reescriba o ponga una coma en nuestra Constitución y Ujú. diga qué es lo que tenemos que hacer los formoseños. La Corte no tiene esa posibilidad. La Corte ya se pronunció en el 2005 diciendo que eso es derecho público provincial y que el máximo intérprete de nuestra Constitución provincial es el Superior Tribunal de Justicia. Ujú. En segundo lugar, Con respecto a la reelección, dice usted, lo con último. respecto a la posibilidad, yo no digo reelección, a la posibilidad de presentarse por un nuevo mandato, si así quisiera Infran, los intendentes, los diputados que vencen su mandato, los radicales, ellos Ujú. usan mucho también la posibilidad de postularse por un nuevo mandato. Sí. Montoya mismo fue reelecto, por ejemplo, pero bueno, está en la ley, digamos, y lo que está en la ley está permitido y está autorizado en nuestro sistema electoral. Entonces esperan que la Corte reescriba nuestra Constitución y lo proscriba en Fran. Lo proscribe en Fran Ujú. si es que está en sus planes ser candidato en el 20, estamos hablando de
de 3 años adelante, es una locura lo que están haciendo. Después, en el plan B es denunciarlo a Infran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad durante la pandemia. La pandemia, el Estado tuvo un rol activo, pero realmente ahí se valoró lo que es la presencia del Estado en situaciones difíciles como fue la pandemia. La pandemia ya se olvidaron del aplauso a los médicos, a los enfermeros. Bueno, ahora con el tema de los varados y con el tema de las personas que fueron alojadas en los centros sanitarios, ellos creen que hubo violaciones a los derechos humanos y bueno, si lo pueden probar, van a hacer esa presentación. Están juntando antecedentes para hacer la denuncia contra Infran y en ese entendimiento poder proscribirlo ante una eventual nueva candidatura. Pero es la misma estrategia que usaron con las embarazadas del monte, no sé si se acuerdan. Sí, nos acordamos. Esa nota de TN que se divulgaron por todo el mundo, y eso fue muy macabro, digamos, concebir y llevar adelante esa estrategia de desprestigio a Formosa, de desprestigio a los pueblos originarios, falta de respeto, porque fue a cambio de dinero y después se comprobó, porque ellos mismos se firmaban, cuando Switzer se enojó con Neme, quería conocer los detalles de cómo fue esa filmación y cómo fue el armado de esta mentira que divulgaron a nivel mundial. Bueno, en función de esas filmaciones, se presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión en pocas horas dijo, bueno, esto es muy, muy armado, esto es muy, muy falso, y desestimó la denuncia. Nunca más hablaron, por supuesto, como tienen el monopolio, nunca más se refirieron a esta cuestión, ni al rechazo de la denuncia por parte de la CIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que esta nueva estrategia va a correr la misma suerte, porque es un montaje, toman declaraciones en un estudio, vía Zoom, están haciendo una película, realmente, si les gusta el hecho, van por buen camino, digamos, tocaron de profesión, decidido ser cineastas y no políticos. Pero todo en el contexto de que el año que viene se les vence el mandato a Carvajal, que de juez, digamos, auspiciante de los habeas corpus que presentaban su propio correligionario, convirtió al juzgado en un comité, van a querer ser reelectos y van a usar esta cuestión que por suerte ya fue superada, la de la pandemia estoy hablando, y como no tienen argumentos, no tienen proyectos, no tienen cómo debatir ideas, porque está bien, uno tiene su plataforma, el peronismo tiene su filosofía, su política, sus principios, y hay un modelo formoseño como guía o como sustento institucional de un plan de gobierno. Y bueno, que presenten o que digan qué es lo que está mal del modelo y que hagan propuestas superadoras y debatamos, pero este tipo de maniobra de desprestigiar al adversario que es un dictador, que viola los derechos humanos, o que aquel juez estuvo en la dictadura, cuando ellos en su propia mesa, los domingos, si se juntan, tienen que mirar la cabecera y van a encontrar quienes participaron realmente en la violación de los derechos humanos. Pero bueno, ya es bíblico lo que de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, dice la Biblia. Ellos están muy acostumbrados a andar con cruces, con estampitas por ahí, pero son muy mentirosos y ya lo conocemos, digamos, ya la ciudadanía los conoce y ya perdieron el efecto o bronca que tuvo un sector de la sociedad ilegítimamente, porque aquí no está encerrado. Tuvimos prácticamente 2 años en nuestras casas, sin poder trabajar, sin poder relacionarnos, sin poder despedir a los seres queridos que habían fallecido por el COVID, porque no había sepelio, no había... Miren, gracias a la gestión de ellos,
de un muerto en el 2020 pasamos a 1218 en el 2021. Pongan en su conciencia en fila los 1218 ataúdes o digamos los cajones, por decirlo más directamente, uno tras otro, y empiezan en el puerto y van a llegar más o menos hasta el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol. Que su conciencia los interpele el daño que hicieron. Se murieron seres queridos, amigos, compañeros, personas jóvenes que nos toca de cerca. Así que no se puede jugar con el dolor. El dolor para ellos les es muy indiferente, pero apuestan de nuevo a este dolor, a remover esas heridas de los familiares de que perdieron un ser querido por la pandemia. Y bueno, le va a salir mal la estrategia, realmente son muy truculentos en el armado y en la forma de publicitarse a través de las redes, que realmente tal vez mañana en el día de la independencia, en pleno acto, haga alguna puesta en escena que nadie ya sabemos de dónde viene y qué tipo de circo pueden llegar a ser, así que estamos preparados para todo. Claro, Carvalho no es también un poco, digamos, arriesgado de parte de ellos, teniendo también en cuenta cómo cada uno está actualmente políticamente dentro de su propio espacio. A ver, Carabajal, por ejemplo, perdió la interna por goleada prácticamente dentro de su propio partido, en el radicalismo, y prácticamente alguien que se le Con cerraron Naidenov. las puertas con Naidenov y con Burjaile también, ambos se tuvieron que unir. Sí, Y, sí, sí. y bueno, del lado de Neme también, que quedó bastante relegada en ese sentido. No, es alguien que es una piedra en el zapato dentro de la coalición, dentro de la coalición opositora, por así decirlo. No sé si existe todavía el Frente Amplio, la verdad que no lo sé, pero es como alguien que molesta demasiado, su presencia, por así decirlo. Y tampoco se encuadra No, dentro no, de, sin dentro duda. dentro de los partidos libertarios. Por eso digo, ir por este lado para sacar un rédito electoral es como complejo, teniendo en cuenta que no sé si van a tener los lugares en las listas. No sé si me explico, Caraballo. Sí, no, seguramente. Seguramente el radicalismo, que yendo con ellos, le fue muy mal, o sea, acompañando ese tipo de política escándalo, el radicalismo en las elecciones del año pasado, la primera vez en 40 años que nos mete un concejal en la ciudad de Formosa. Estamos Ujú. hablando de la ciudad capital, donde un partido con presencia en los últimos 40 años, inclusive han ganado la intendencia en alguna elección, no pudieron meter un concejal. O sea, van a hacer la autocrítica de que realmente juntarse con este tipo de oportunistas políticos, de travestis de la política, porque Neme accede a la concejalía por las filas del peronismo, por las filas de Valores Ciudadanos, Ujú. cuando accede allá en el 2017 a la concejalía en nuestra ciudad. Sí. Así que por supuesto no creo que tengan, no soy radicólogo, pero no creo que les permitan nuevamente ocupar lugares de preponderancia en la lista de esa alianza, Claro. o como sublemas del Frente Amplio, que es el instrumento electoral que usa la oposición. Pero de Ujú. cualquier manera, como bien apuntaste, les fue tan mal en las PASO que perdieron con Meyenov, en el caso de Carvajal y con Bullail en el caso de Neme, pero por la voracidad de ocupar cargo. A ver, el 25 de junio fueron las elecciones provinciales y municipales del año pasado. Carvajal era candidato a gobernador para esas elecciones, donde Infran saca más del 70%. Y Paul Droni también era candidato a gobernador en esas elecciones, que sacó el 8%. Pero la noche antes, el sábado 24 de junio, se vencían Ujú. el plazo para inscribirse para las PASO, y ambos se inscribieron como precandidatos a senadores. Entonces, o querían ser senador o querían ser gobernadores de la provincia de Bueno, Formosa. alguno de los dos le iba a caer Esa, bien. claro, esa especie digamos, de calechita donde le ponen ahí el ganchito Ujú. para que agarren, no es real en la vida política. No todo está permitido, Ujú. ni se puede andar
postulándose para cada elección para el Claro. cargo que fue, digamos, no. Los mandatos están para cumplirse en tiempo y forma y después vendrán la posibilidad de renovarse si es que tiene el acompañamiento. Claro, Pero esto hay que marcarlo en actitudes netamente electoralistas que no van a tener ningún impacto y si quieren ir a la corte van por mal camino porque no tienen sustento y podrán hacer todo el montaje, todas las filmaciones, todos los testimonios que quieran, que carecen de ningún valor probatorio, sino que es consumo para su propia tropa o para las redes que ellos difunden tanto, sí. y la única Eh, estrategia que tiene es el desprestigio del gobernador y las ganas de proscribirlo de alguna manera para que no sea candidato, si es que tiene la idea Infran de ser candidato en el 2027, que nunca Ujú. nosotros hablamos de candidatura cuando tenemos más del 50% de pobreza, de indigencia, de este frío que va a llegar la factura. Hay tantas cosas de qué ocuparse en este tiempo de Milei Mm. inhumano que hablar de candidatura es una falta de respeto. Frade decía que esto lo van a tener también en algún lugar de del Congreso también, todo este material que va a servir para la historia, dijo ella, para recordar lo que pasó en Argentina por aquellos años y sobre todo en Formosa, que fue uno de los lugares donde más se violaron los derechos humanos, dijo la diputada, y que están recorriendo el país recabando testimonios ante esta situación para en algún momento, así como lo destacaba usted también, no llevarlo a lo que pasó en la pandemia como, como un delito de lesa humanidad, ¿no? Ustedes saben que son causas que no prescriben, ¿no? Eso. Sí, son imprescriptibles, pero están establecidas en lo que se denomina el Estatuto de Roma. El Estatuto de Sí. Roma, a la cual la República Argentina es parte firmante, digamos, signataria de esa convención internacional, tipifica los delitos de lesa humanidad que no están en el Código Penal, en el Ajá. derecho positivo argentino, están en el derecho internacional de los derechos humanos a los cuales nosotros adherimos. Pero ella Pero también planteó, Mónica Frade también planteó de que pueden tomarlo esto en algún momento para ver modificaciones legales o normativas y en el que en algún momento esto se configure dentro del delito de lesa humanidad y sabe, o sea, no es algo tampoco tan sencillo, no sé, ahí a qué herramienta o a qué parte técnica irían, si iría al Código Penal, si iría a algún tipo de tratado internacional, al Pacto de San José de Costa Rica, desconozco esa parte, usted es el especialista, no es tan sencillo llevarlo para ese lado. no, sí, y mucho menos encuadrar conductas como delitos de lesa humanidad. Ajá. Nosotros fuimos más que eso en los juicios por los crímenes de la dictadura. No Sí, solo fueron declarados como delitos de lesa humanidad, sino perpetrados o ejecutados en el marco de un genocidio. Estamos hablando, fíjese de lo que estamos hablando. Hubo un genocidio en la República Argentina ujú, entre el 76 y el 83 con un plan sistemático que empieza desde el robo de bebé. A eso iba yo, me había olvidado, que cuando inventan lo de la embarazada del monte para retenerlas, decían, en los centros o en las salas, y que una vez que nacieran los chicos, que hoy deberían tener 3 años, más o menos, 3 añitos, ya sí, que nos sensibiliza tanto el tema de... esos chicos le eran arrancados a sus madres para después entregárselo, vendérselo, qué sé yo, usar sus órganos, o sea, remitían con esa, con ese invento al robo de bebé durante la dictadura. mm, Fíjese qué crueles que son para armar su campaña proselitista. No tuvieron empacho en querer convertir una causa tan noble como la de la madre de Plaza de Mayo, la de la abuela de Plaza de Mayo, llevándolo a esta situación de las mujeres aborígenes llamadas embarazadas del ujú. monte para el libreto de ellos. Pero no, es imposible que se califiquen o tipifiquen algunas de las conductas preventivas y sanitarias de la provincia de Formosa, y mucho menos al gobernador como autor o responsable de algún delito de lesa humanidad. Ese es un delirio que tiene Carvajal porque es abogado y porque quiso ser juez y nunca lo designaron, a pesar de haber rendido 20 oportunidades,
Y bueno, yo también fui juez subrogante y no y tengo 40 años de abogado y lo conozco a Carvajal de la facultad, lo conozco, nos conocemos demasiado bien, digamos, Sí. como para saber qué es lo que está pretendiendo. Y la verdad que mi consejo es que vuelva a Goya, que es su ciudad de origen, donde la cosa no está muy tranquila, que vaya a aportar sus conocimientos a ver si echa un poco de luz ante tan panorama tan tenebroso que está teniendo la provincia de Corrientes. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos, a ver, plantean directamente con nombre y apellido algunos de los casos, ¿no? Sobre lo que pasaba en los CAS. Habla también Mónica Frade acerca de que hay situaciones en el cual, nada, hay mucho miedo de poder declarar este documental que están armando. Y particularmente también plantean el caso del joven que cruzó nadando el río Bermejo, de Mauro Sí, Ledesma, sí, puede sí. ser. Esto también puede caerle al Estado formoseño como una causa que le pueda perjudicar, por así decirlo. No, de ninguna manera. A ver, la tragedia de ese muchacho fue producto de su propia decisión. El Estado formoseño no le dijo ni lo obligó a que se tire al río y que termine de esa manera. No hay un nexo de, de- de causalidad, Mm, primero. Y segundo, realmente eso no está permitido, digamos, no. Hay reglas de prefectura o policiales que no está habilitado la posibilidad, no sé que sea una competencia, sí. de cruzar un río a nado, digamos. Eso es aumentar el riesgo propio en Ujú, perjuicio de la propia víctima. Pero más allá de esa tragedia que nos duele, por supuesto, como familia, como papá, utilizar la muerte como utilizan ellos así al pasar, es porque les gusta ese discurso de la muerte. Frade realmente no tiene posibilidad o hacerse la sarcástica cuando viene a Formosa, no tiene posibilidad ni siquiera remota de conseguir que en algún juzgado federal o en la Comisión Interamericana le termine su denuncia, mm, que lo van a hacer con Carvajal, con Neme, con todo el elenco, eh, con, con destino de que le hagan algún reproche al gobernador o a la provincia de Formosa o al Estado argentino. Realmente hay un texto muy interesante que es la presencia del Estado durante la pandemia con prólogo del doctor Roquel, que si lo pueden acceder, yo tuve una presentación del libro que se hizo en el IPP y que da cuenta del rol activo que tuvo la provincia de Formosa como el Estado provincial en ese periodo de cuarentena y en ese periodo de cuidarnos hasta que aparezca la vacuna. sí. Que cuando apareciera la vacuna fue la esperanza de que todos se empezó a normalizar la situación. Y fíjese que esa situación digamos, de enojo generó que dos de esos muchachos que se quejaban, el señor Evans, que era propietario de un hotel y se dedicaba a la gastronomía, igual que el amigo de Pepe Guapo, bueno, Marcelo Ocampo, Ujú, bueno, ya accedieron a sus bancas, igual que Nene y Carvajal, montado en las medidas que tuvo que tomar el Estado, que por supuesto eran odiosas, a nadie le gusta, pero un sector de la sociedad los acompañó porque no quería hacer la cuarentena, porque si yo hubiese tenido seguramente 20 años, también hubiese estado muy enojado con las medidas sanitarias, pero yo claro. amo mi vida, yo quiero vivir, no quiero contagiarme, no me iba a cuidar de todas maneras más allá de mi enojo y Ujú, no iba a especular con ese tipo de conducta cuando todos estábamos encerrados. Y hoy, sin estar encerrados, tenemos una economía en picada. Hoy la macroeconomía, los valores de producción
o la emisión que hay de plata es superior a la pandemia, digamos, en términos de vida, de calidad de vida, estamos peor que durante los 2 años de pandemia. Y eso es producto de esta política de los libertarios, que no sé cuánto va a durar la tolerancia del pueblo. Me parece que la mecha se va cortando cada vez más y en algún momento esto va a terminar detonando, en el sentido de que la gente va a salir a la calle porque no soporta más, ahora sí, y no por pandemia, sino por política de saqueo y hambre, va a salir a la calle a reclamar por sus derechos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. No venir a rascar o a rebuscar qué es lo que pasó o que pudo haber alguna situación excepcional, yo no desconozco, o algún obrar excesivo de alguna fuerza de seguridad o alguna persona que fue aislada más tiempo del que porque le seguía dando positivo. Yo me acuerdo de un caso, por ejemplo, en el Juan Pablo II, que no podían salir un grupo de mujeres que estaban porque había una que estaba contagiada y bueno, y era tan rara la enfermedad que le siguió dando positivo como 2 años después. O sea que realmente, y las secuelas, yo tuve COVID también, me hice todos los estudios, las secuelas que dejó la enfermedad, en muchos casos, personas que ni siquiera, que perdieron el movimiento de algún miembro, de la pierna o del brazo, lo mismo el dengue, tiene secuelas todavía desconocidas. Yo diría, ¿por qué no se preocupan de esas situaciones y no de venir a buscar o a rebuscar aquel momento tan triste para todos los argentinos, porque no les va a servir como elemento proselitista? De cualquier manera, descontemos que se anotan como candidatos cantados, porque no les queda otra posibilidad, para ser legisladores, seguramente, porque es elección de medio término, se eligen diputados nacionales, provinciales y concejales. Así que en algunas de esas listas van a aparecer estos nombres. Frade no es candidata acá en Formosa, así que el resto, délo por hecho que van a estar. Y bueno, el pueblo sabiamente va a saber elegir y valorar esta especulación que hacen con los derechos humanos, banalizando a los derechos humanos. Y realmente me acuerdo que a Neme le hicimos una presentación en el Tribunal de Conducta, porque llegó al límite de comparar los centros de asistencia sanitaria con los centros clandestinos de detención y exterminio en la dictadura, donde la gente encerrada ahí era torturada, era picaneada, no comían, y terminaban en muchos casos muertas y desaparecidas. O sea, comparar un lugar donde la gente se aislaba para curarla o para prevenir que no contagie a otra persona, con un lugar donde se lo llevaban para matarla, realmente es de muy mal gusto y es poco de democracia lo que tienen en sus convicciones. Ella denuncia que lo quisieron sacar la matrícula de abogado por haber dicho eso. No, nunca dijimos en nuestro escrito inventa cosas. El otro día inventó de que en la última sesión de que el gobernador estaba en el sanatorio de Otamendi, porque yo suelo ver en las sesiones cuando en vivo, en algún Facebook, que el gobernador estaba en su despacho. Tuve la suerte de pasar, porque cuando vuelvo a mi casa por la casa de gobierno, de ver la camioneta, al otro día también, y estuvo el lunes, lo pude ver personalmente en el acto de los 50 años del fallecimiento del general Perón, y supuestamente para la doctora Neme se había ido en un vuelo sanitario. Fíjese lo mentirosa que es. Bueno, y mañana tenemos el acto para el 9 de julio, con frío y todo, así que siempre hay que estar preparados para que tengan un desequilibrio emocional y hagan cualquier tipo de barbaridad. Va a ser como en algún momento pasaba en el gobierno de Macri, ¿no? Que pasaba algo políticamente que no le favorecía al oficialismo en ese momento y sacaban la carta del juez Bonadío, ¿no? Va a ser como así. O lo recetaban a Nisman, lo sacaban Claro, lo sacaban a Nisman un ratito. Sí, por supuesto, un ratito como para distraer. Y bueno, realmente la cosa no está para estar distraídos, vamos a estar más atentos que nunca y cuidándonos entre nosotros. Y bueno, esperemos que
que termine ya este circo y que realmente se pongan a trabajar en serio porque la situación está muy difícil. Bien, Caraballo, muchas gracias. Muchas gracias y a disposición de usted y gracias por la nota. Muchas gracias.